Aquí estoy ya levantado a las 7 de la mañana. Esta noche dormí fatal en el hostel. Resulta que tenía chinches, otro más con chinches. Hola a todos, soy yo de nuevo, el viajero de la scooter. Hoy te llevo a un viaje inolvidable por los Balcanes. No se trata solo de las vistas panorámicas o carreteras tranquilas, no. La historia de hoy lo tiene todo. Chinches, percances fronterizos, el recepcionista del hostel que se hace una fiesta para no dormir y más talleres de automóviles de los que he visto nunca. Te podrás reír o te podrás sorprender, pero lo más importante es que igual disfrutas del viaje tanto como yo. Entonces súbete a la moto y pongámonos en marcha. Y resulta que era el hostel más valorado de Skopje. ¿Qué pasa? Que al leer las primeras reseñas salía todo fabuloso. Un poco más abajo había plaga de chinches. Y aquí estaba despertándome a las 7 de la mañana en lo que solo puede describirse como el hostel del infierno. Estoy hablando de un lugar donde las chinches hacen una fiesta mientras intentas dormir. En serio, es como si yo fuera su buffet de bocadillos de medianoche. Déjame decirte que debo tener buena sangre, pues las chinches se pegaron un festín a mi cuenta. El hostel tenía críticas muy favorables, que por supuesto no me molesté en leerlas del todo. Este es un consejo viajero para que no siempre revises los comentarios de 5 estrellas, pues más abajo en el fondo la gente hablaba de una invasión total de chinches. Y adivinen quién recibió el trato VIP. Correcto, yo mismo. Es el segundo albergue consecutivo con estos bichos. ¿Qué clase de atracción tendré con las chinches? Y la guinda del pastel, el chico de la recepción que decidió ir a una fiesta, regresó a las 4 de la mañana, trajo la fiesta con él y continuó hasta las 7 de la mañana. ¿Quién hace eso? Mi noche fue básicamente rascarme las picaduras de chinches mientras escuchaba al personal del albergue organizar su festival de música. Qué buena noche, ¿verdad? Ahora quería buscar un taller, pero no es para reparar nada, es para cambiar el aceite, que ya llevo casi 5.000 kilómetros. Entonces, después de sobrevivir a duras penas a la noche, me puse en camino para buscar un taller, no para una avería ni nada, solo para un cambio de aceite regular. He recorrido 5.000 kilómetros desde el último cambio y no voy a estropear mi motor rodando sobre aceite negro. Y como no lo he visto, el Motogroup Service. Bueno, pues estuve aquí esperando un rato y aquí no dan abierto, así que me voy hacia Kosovo. Además es del grupo Triumph, así que imagínate el cambio de aceite. En vez de 30 euros cobrarían 60 o más. Llego a este taller esperando hacer una parada rápida, pero no, está cerrado. Además, un taller afiliado al grupo Triumph que suena muy elegante, pero seguro que también cobran precios elevados, igual más de 60 euros por un litro de aceite, lo que me hace evitarlo y seguir el viaje. ¿Sabías que los idiomas oficiales aquí son el macedonio y el albanés? Yo tampoco lo sabía hasta que lo busqué en Google mientras esperaba que abrieran el taller. Aquí está el dato curioso. Hay un conflicto en curso con Grecia porque existe una zona llamada también Macedonia. Imagínate pelearse por un nombre. Por eso se diferencia llamándose Macedonia del Norte. Ya estamos llegando a la aduana de Kosovo, porque hay muchos camiones por aquí ya. No, pues paran. Hello.
passport. In there. Okay. El siguiente paso en este mágico y misterioso recorrido es Kosovo. Uno pensaría que cruzar una frontera sería sencillo, pero no para mí. El GPS me envía a la frontera equivocada, que es solo para camiones. Por supuesto, voy en moto, entonces ahí estoy atravesando una cola de enormes camiones como si estuviera en una especie de película de acción de bajo presupuesto. Menos mal que mi motillo es pequeña, así puedo escabullirme entre estos enormes camiones. Finalmente encontré la frontera correcta. Me pidieron un seguro de 6 euros, nada mal. Pero en este punto estaba pensando que si tuviera que pagar más, tal vez no hubiese cruzado al otro lado. Kosovo es pequeño, del tamaño de una región española como Asturias, y la gasolina mucho más barato de lo que pensaba. Solo cuesta 1,26 el litro. Una cosa buena es que tienen el euro de moneda. No tienes que andar cambiando monedas. Está genial eso. Y como no sé a dónde vamos, hay que poner el GPS. Claro que sí. Pero antes vamos a tomar un café, ¿eh? Que solo me tomé uno, ¿eh? Algo que me sorprendió fue la situación del tabaquismo. En los bares todo el mundo fuma, incluso los camareros. Es como los años 90 otra vez. ¿Y el café? Hombre, pues pagué por este café 70 céntimos. No sé qué es mejor, el precio o el sabor. Pero no me verás descansando en un café lleno de humo por mucho tiempo, ya que realmente no se podía respirar aquí. Puede que Kosovo no tenga costa, pero definitivamente tiene un mar de talleres de automóviles. Estoy hablando en todas partes. Todos los demás edificios son un taller o un desguace de coches. Estoy bastante seguro de que la mayoría de ellos están llevando a cabo algún tipo de operación Frankenstein, que implica tomar piezas de un automóvil para ponerlas en otro. Mientras viajo, veo autos hechos pedazos, sin ruedas, sin motores, solo tristes chatarras, de lo que solían ser autos lujosos como Audis y Mercedes. Algunos de ellos simplemente están reducidos a la nada, como si estuvieran esperando que ocurriese un milagro. Es un espectáculo extraño a 20 kilómetros de la capital Pristina. Las gasolineras son tan habituales como estos talleres de coches, pero aquí está el truco. Los precios están económicos, desde 1 euro el litro de gasolina. Llevo recorridos casi 20 kilómetros por esta carretera y no paras de ver naves industriales. Bueno, negocios, empresas, pero sobre todo lo que vi fue de coches, talleres de coches con su desguace propio, desmontando las piezas para volverlas a montar en otro coche. Muy sospechoso. Gasolineras, montón, cada paso hay una. Lo extraño es que varía mucho el precio de una a otra. Había hasta de 1,10 el litro hasta lo máximo de 1,26. Había mucha diferencia en precios. Mira que son grandes las empresas, de varias plantas. Son completas de todo. Otro más, Becky Cars. Pero coches como nuevos. Si vienes a Pristina, no te puedes perder la Plaza de María Teresa. La Plaza de la Madre Teresa en Pristina es un lugar emblemático y central en la capital de Kosovo. Es un homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, quien nació en esta región de los Balcanes. La plaza está ubicada en el corazón de Pristina. Es un punto de encuentro popular tanto para locales como turistas. El bulevar se extiende a lo largo de la plaza en una avenida peatonal llena de cafés, restaurantes y tiendas, y al fondo hay una estatua de la santa. Aquí tenemos la Catedral de Santa Teresa, que justamente está en obras. En la torre derecha
La están reformando. Y como vemos ahí en el reloj, son las 2 de la tarde. Este es Ibrahim Rugova, un misionario. Este señor no era misionario ni de lejos. Ibrahim Rugova resulta que era un expresidente de Kosovo, el cual aprobó en el año 2007 la construcción de la Catedral de la Madre Teresa, por la cual le hicieron una estatua justo delante del edificio, cosa que no entiendo, ya que si es un sitio dedicado a una santa, debería de haber también delante la estatua de esa santa y no de un expresidente. Actualmente la catedral sigue en construcción y cuando se termine será uno de los edificios más altos de Pristina. Y está representado por aquella figura en un cuadro en 3D. Entonces, conforme avanzas, se va moviendo la cara un poco. No sé si se puede apreciar. Mira, ahora que se ve los ojos, está guay. Y aquí ya vemos las famosas letras que representan la independencia de Kosovo frente a Serbia, que se quería apoderar de este país, pero no pudo. Estas letras las cambian cada año, bueno, más bien las pintan y le ponen nuevos colores. Pues me metí en un pequeño lío, tuve un error, cometí el error de salir de la autopista, porque no me gustan las autopistas, pero a estas horas de la noche el GPS me acaba de mandar por estas montañas. Empezó a llover. Vamos, se está complicando todo al máximo. Aquí parece que hay unas casas. Y un bar. Creo que es un bar. Voy a parar. Entonces, aquí estamos al final de otro viaje curioso, desde la lucha contra las chinches, los errores fronterizos, hasta la exploración de lugares de Kosovo. Este viaje ha sido todo menos normal, y si bien es posible que haya perdido algo de sueño y de cordura mental, no cambiaría estas historias por nada. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si lo has disfrutado, puedes darle al botón me gusta y si no te has suscrito, también le das al botón. No te pierdas la siguiente ruta de este viaje. Hasta entonces, cuídate mucho, sigue viajando por donde se pueda y siempre lee todas las reseñas del hostel donde vas a dormir. Un gran consejo. Vaya lío hoy.